Rutas y Horizontes. Una travesía por las letras. Una producción de la Universidad de Jalapa Digital. Saber para trascender. Muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos. Este es el podcast de la Universidad de Jalapa Digital, Rutas y Horizontes. Es un podcast para conversar sobre libros, autores y las travesías que ellos nos invitan a recorrer. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la doctora Rebeca Elizabeth Contreras López y el doctor David Arellano Gol, que son grandes y destacados académicos, y en esta ocasión nos van a llevar por algunas rutas y algunos horizontes del libro que nos van a compartir. Así que le doy la más cordial bienvenida a Rebeca. Rebeca, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Un gusto estar acá con todos ustedes. Perfecto. David, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenido. Muy bien, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Suena muy interesante el podcast y la aventura que vamos a desarrollar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Pues bien, la dinámica de este podcast, como ya recordarán, vamos a hablar de un par de libros. No vamos a decir el nombre ni de la autora o del autor, ni tampoco del libro, sino hasta el final, pues invitándoles a tal vez a descubrir, adivinar de cuál estamos hablando, y si al final no lo conocen, pues es también invitarles a la lectura, a la revisión de estas rutas que denominamos nosotros. Perfecto, bueno, pues mi nombre es César Augusto García Soberano y será un gusto estar moderando estas rutas y estos horizontes. Pues sin más preámbulo, escuchemos la primera cita. ¿Quién es nuestro acompañante en esta ruta? El silencio más obvio era una calma hueca y resonante, constituida por las cosas que faltaban. Si hubiera soplado el viento, éste habría suspirado entre las ramas, habría hecho chirriar el letrero de la posada en sus ganchos y habría arrastrado el silencio calle abajo como arrastra las hojas caídas en otoño. Muy bien. Pues, Rebeca, ¿quién es nuestro compañero, nuestra compañera de travesía en esta ocasión y qué es lo que le caracteriza a dicho autor o autora? Bien, pues ahora elegí una novela muy extensa, casi 900 páginas, de un autor estadounidense en realidad muy joven para el momento en que escribe, y es un libro de literatura fantástica. Pero lo que llama la atención a mí en lo personal y con esta cita es lo bien escrito que está. Es un libro muy complejo, con muchas historias entrelazadas, pero muy bien escrito, que te hace descripciones que realmente rebasan la imaginación. En esta y en otras obras, bueno, encontramos esas características. Y en particular se refiere a la historia de un hombre que es también con muchas facetas, con muchos, digamos, en uno solo, muchos personajes y muchos desenlaces a lo largo de todo el recorrido. Perfecto, pues parece que tenemos el preámbulo necesario. Vamos a escuchar también la primera cita del libro que nos trae David. Adelante, escuchemos. ¿Quién es nuestro acompañante en esta ruta? Hablamos de una persona capaz de incorporar al menos 3 tradiciones literarias del terror y la fantasía. Primero, la tradición gótica estilo Bram Stoker. Segunda, la tradición del terror cósmico de Lovecraft. Por último, una capacidad y cariño por llevar estos dos géneros a otras latitudes y tiempos, aquellos de la herencia de la persona de la que estamos hablando. Gótico Lovecraftiano en los 50 del siglo XX y en latitudes no anglosajonas. La mezcla entonces es una muy novedosa, pero a la vez nostálgica. Tal vez añadiría uno más, pero no quiero develar demasiado de la persona de la que estamos hablando. El giro feminista de la novela. Muy bien, pues hemos escuchado esta cita. David, ¿quién es nuestra compañera de travesía en esta ocasión y qué es lo que le caracteriza? Pues hablamos de una persona muy talentosa, muy joven, de nuestras latitudes latinoamericanas,
y que a mí lo que me encantó de esta novela, novela bastante reciente, es esta capacidad de traer textos o visiones clásicas, ¿no? De la literatura del terror gótico y obviamente también de la literatura del terror Lovecraftiano, ¿no? Del terror cósmico, pero traerlo a las latitudes nuestras y traer a nuestros terrenos rurales y a nuestros terrenos de las haciendas, además, digamos, de una manera muy elaborada y capaz de mantenerte entretenido con estas discusiones, pues muy siempre extrañas del terror Lovecraftiano, de estas inmanencias que nos dominan y que nos hacen entender el mundo de una manera distinta, pero en un contexto que además de latinoamericano es un contexto feminista. Y entonces la combinación es realmente espectacular y por eso quise traer este tema con nosotros en este podcast. Perfecto, Ed. Pues ya hay algunas pistas que nos dicen pues, hacia dónde podemos ir. Pues bien, vamos a escuchar la segunda cita del libro que nos trae Rebeca. Adelante. Acompáñanos a descubrir esta ruta. Me froté los ojos, volví a mirar hacia abajo y vi aquella cosa que se acercaba más al fuego. Era negra, con escamas e inmensa. Volvió a gruñir de aquella forma atronadora. Entonces meneó la cabeza y escupió otro gran chorro de llameante fuego azul. Era un dragón. Muy bien, pues hemos escuchado la segunda cita. Rebeca, ¿cómo es la ruta que vamos a recorrer o que nos invita a recorrer este libro que nos traes el día de hoy? Bueno, pues como les contaba, el protagonista es uno solo, pero va adoptando distintas características, distintas condiciones. La historia es muy interesante porque por un lado es historia fantástica y en la cita que acabamos de escuchar aparece un dragón y al final no nos sorprende que haya un dragón en toda esa historia. Pero finalmente también el libro tiene una parte muy íntima, muy de, digamos, de la parte de los personajes, que hay muchos también, en donde están sus miedos, la timidez, porque bueno, la trayectoria es ir viendo cómo este hombre pues va creciendo, va enfrentándose a distintas situaciones. La parte más extensa y que luego también da lugar a 2 libros más, porque es una trilogía, se desarrolla en una universidad tipo medieval, pero lo interesante es que empieza a encontrar pues todas esas secretos, digamos así, dentro de la estructura de la universidad, tanto desde el punto de vista de la autoridad, de los propios profesores, estudiantes, pero también de la construcción misma. Empieza a encontrar lugares secretos en esos edificios y empieza a tener estos referentes, decía yo, fantásticos, pero que no son sueños, no son visiones, sino son cosas que van ocurriendo. Pero insisto, ya no está también escrita y también hilada, que ya no nos sorprende estar hablando de cosas muy cotidianas y de esos temores personales, por ejemplo, de los muchachos cuando salen a una taberna a tomar, que de pronto aparecen estos personajes fantásticos que están muy bien entrelazados. Entonces, de veras, yo creo que siempre tendríamos que hacer este ejercicio de vez en cuando, de leer estos libros que verdaderamente van más allá de nuestra imaginación y sobre todo con una complejidad, una riqueza que pues sí, nos enriquece también a nosotros. Y decías, Rebeca, que está muy bien escrito. Siempre bueno, recomiendo que está muy bien escrito, llama la atención, pero ¿a qué te refieres cuando dices que está muy bien escrito este libro? Bueno, pues que nos hace descripciones, no sé, de una hoja para hablar del silencio, para hablar del viento, para hablar de una visión que tiene en algún momento en uno de estos lugares ocultos de la universidad, de cómo bueno, en principio cómo se organiza, cómo está la biblioteca, pero también esos lugares donde a los estudiantes no se les permite entrar
Y entonces cuando tú lo estás leyendo, tú sientes la humedad, sientes cómo entra el aire por ciertas partes, sientes la oscuridad porque se narra en un escenario, pues decía yo, muy medieval, donde por supuesto están leyendo con velas y entonces, te digo, hay un ritmo, una cadencia en toda la novela que pues no te aburre en ningún momento. Perfecto. Muchísimas gracias, Rebeca. Bueno, vamos a escuchar la segunda cita del libro que nos trae David. Adelante. Acompáñanos a descubrir esta ruta. Imaginemos entonces cempasúchil, olor a bugambilias, transición del campo a la ciudad, los tiempos del Mambo y Pedro Infante. Posicionémonos en una hacienda grande, bella y tradicional, pero en decadencia. Una fuerza natural inmanente, terrorífica, una trama incestuosa, una protagonista empoderada pero a la vez perteneciente a la década de los 50. Suena como para serie dirigida por don Guillermo del Toro. Bien, pues hemos escuchado esta segunda cita del libro que nos trae David. David, ¿cómo es la ruta que vamos a recorrer en este libro que hoy nos presentas? Bueno, pues es una ruta divertida y muy curiosa. Nos regresamos a un país latinoamericano en los 50, ¿no? En la década de los 50 del siglo pasado, y a una protagonista joven, estudiosa, universitaria, ¿no? No algo tan sencillo de pensar en nuestros países en la década de los 50, con un padre rico que tiene dinero y con una historia muy interesante de una pariente que parece que está teniendo grandes problemas, haberse casado con un rico terrateniente en una hacienda, en un lugar determinado de nuestra región. Y entonces vivimos un proceso, digamos, donde tú regresas al pasado, a esa Latinoamérica, a ese México, a ese otro país, cualquiera que pudiera, realmente puede ser México, puede ser cualquiera, en donde tú tienes esta joven, empoderada en la década de los 50, con voluntad y con fuerza para querer resolver un problema muy fuerte que tiene un pariente en una hacienda, y te va envolviendo en un proceso donde comienzas a sentir que estás leyendo Drácula, ¿no? De Bram Stoker, nada más que en México o en América Latina de los 50. Y luego te vas dando cuenta que no nada más es un asunto gótico, ¿no? No es un asunto, la hacienda y el castillo, ¿no? Comienzas a hacer esta referencia, parece que estás en el castillo de Drácula o estás en la hacienda de esta persona que tiene en problemas a la pariente. Y luego, en realidad, tú vas evolucionando a comprender personajes muy malévolos dentro de la misma, entonces sigues en Drácula de Bram Stoker, y en algún momento determinado comienza un giro hacia una lógica Lovecraftiana, donde para entender lo que está sucediendo en esta hacienda, en realidad vas a tener que comprender que hay una fuerza inmanente, terrible, natural, envolvente, sobre la cual, pues obviamente las personas no pueden hacer nada, pero esta mujer voluntariosa, esta joven que es la protagonista voluntariosa, pues tiene que encontrar la manera de resolver en un mundo machista y violento este proceso. Entonces es realmente muy lindo el camino que nos llevan en esta novela, y creo que se puede uno identificar con esa sociedad rural que está pasando a ser urbana, y luego sentir estos toques de realismo, donde te da mucho gusto leer excelentes lógica gótica y Lovecraftiana, pero en un ambiente latinoamericano. O sea, realmente vale la pena la novela en muchos sentidos. Este en particular a mí me gustó mucho. Y David, ¿dónde tú colocarías el clímax de esta historia? Bueno, pues el clímax está en en esta comprensión de esta fuerza Lovecraftiana, ¿no? Que va a ser fundamental para que se entienda la trama y la resolución de la misma. Ese clímax, a final de cuentas, es un clímax donde solamente, creo yo, una protagonista mujer puede resolverlo, y eso también es muy interesante, la forma en que se liga gótico, Lovecraftiano, feminismo, Latinoamérica. Es un cruce realmente lindo
a entender y a desarrollar. Yo creo que ahí está ese clímax, como le llamamos, César. Perfecto, David. Bueno, pues vamos a escuchar nuestra tercera y última cita del libro que nos ha traído Rebeca. Escuchemos. Tras nuestro recorrido, Horizontes. La posada Roca de Guía era suya y también era suyo el tercer silencio. Así debía ser, pues ese era el mayor de los tres silencios, y envolvía a los otros dos. Era profundo y ancho como el final del otoño. Era grande y pesado como una gran roca alisada por la erosión de las aguas de un río. Era un silencio paciente e impasible como el de las flores cortadas. El silencio de un hombre que espera la muerte. Muy bien, Rebeca, pues llegamos a esta parte ya casi final, donde la pregunta es que en esta ruta que tú nos has descrito, ¿qué horizonte ha quedado al descubierto? Bueno, tengo que decir lo que decía yo del personaje, ¿no? Un hombre bastante solitario, oscuro, un poco la visión incluso del antihéroe, pero que en cada una de estas pequeñas historias que se van tejiendo, siempre resulta ser pues el más listo, el más audaz, ¿no? En cuanto a poder enfrentar y llegar incluso a una especie de mundos mágicos que él puede enfrentar, pero donde no hay ni pizca de arrogancia, ¿no? Y eso también es bien, bien interesante. Y precisamente esa soledad y ese secretismo en donde nadie conoce su historia completa, en donde él finalmente termina siendo dueño de una taberna, tratando de pasar desapercibido, que nadie sepa quién es y todas las cosas que ha protagonizado, pues le resulta muy complicado porque su naturaleza tiene que ver con, pues eso, participar, apoyar, enfrentarse a todos estos monstruos. Y entonces aquí lo interesante, decía yo, es que esta novela de casi 900 hojas en realidad es un solo día. O sea, en la historia de base es un solo día que transcurre. Ya luego lo que cuenta, pues sí son muchos momentos. Esta historia se liga a las siguientes, que son 3, es una trilogía, y que va desenrollando, digamos, todos estos elementos. Pero es muy interesante porque, por supuesto, incluso empieza de la misma forma que termina, dejándote con la interrogante de muchas cosas que luego pues vas a seguir buscando en los siguientes. Incluso este libro lo encontré en España cuando estuve por allá y solamente estaba el primero. Y entonces yo me quedé tan picada que dije, no, pues yo quiero el siguiente. Ya cuando me vine, una persona que viajó allá, que me quiere mucho, le dije, oye, tráeme el libro. Y resulta que el segundo libro es mucho más grande y de más, casi 1500 páginas. Entonces luego ya qué pena que hay que cargar todo eso de regreso, ¿no? Pero verdaderamente te atrapa la historia. Perfecto, es un horizonte que nos deja un gran interés. Pues vamos a escuchar también la tercera y última cita del libro que nos trae David. Escuchémosla. Tras nuestro recorrido, Horizontes. El terror cósmico unido al gótico son portadores de mensajes siempre desesperantes que nos recuerdan lo pequeños e insignificantes que somos los humanos con nuestra racionalidad y tecnología ante las fuerzas más grandes del cosmos. Fuerzas a las cuales les importamos un bledo. Pero al final de cuentas, en nuestra insignificancia, en esos escondrijos enormes que parecen vacíos, los humanos existimos. Existimos, si bien autoconvenciéndonos de que esas fuerzas oscuras, las verdaderas fuerzas del universo, sigan sin darse cuenta de que aquí estamos. El sabor de leer estas mismas pesadillas en un ambiente latinoamericano no puede sino crear una atmósfera innovadora, incluso encantadora. Al menos muchos latinoamericanos de mi generación crecimos a la sombra de enormes obras cinematográficas y literarias que exploraron con nostalgia el fin de una sociedad netamente rural hacia otra urbana. Y esta novela, además, está enmarcada en sutiles y potentes toques feministas. Muy bien, David, pues hemos escuchado esta tercera y última cita de la ruta que nos has dibujado, que has trazado con el libro. ¿Qué horizonte queda al descubierto, David? Wow, pues es una pregunta difícil de
Puede ser que sean varios horizontes. A ver, comienzo diciendo que por momentos la novela es enormemente violenta y terrorífica. Es decir, sí estamos hablando de no para corazones simples o no sé cómo llamarles, ¿no? Que hay que leerlo con, pues eso, que está leyendo una novela de terror contemporáneo, muy agresiva, muy fuerte por momentos, muy violenta, no solamente, no en el sentido más clásico de sangre y de muerte, pero sí de sexo, de posesión, de dominación, y de personajes realmente terroríficos que se van, digamos, posicionando como la encarnación del mal y que por momentos sí puede ser bastante fuerte la novela. Entonces hay un horizonte de violencia y de terror muy grande. Luego hay otro horizonte que es el horizonte de la amistad y del amor, que pues obviamente está implícita, porque luchar contra estas fuerzas implica pues esto, confianza, ¿no? Implica resiliencia, implica confiar unos en otros, pero al mismo tiempo la novela logra muy bien desenvolver la necesidad de ciertos secretos que se van descubriendo en el camino, es decir, las mismas personas que tienen que confiar unas a otras, se tienen que guardar secretos para ir desenvolviendo la trama hasta su punto donde, digamos, puedan resolver, porque obviamente están enfrentando una fuerza inmanente sobre la cual pues no tienen ningún control. Y por último eso, digamos, el punto de un final esperanzador, ¿no? Un final semiabierto, que yo creo que lo que implica es que la novela va a tener una secuela, ¿no? O probablemente, como ya parece que se está discutiendo, va a ser una serie. Van a hacer una serie con la novela que realmente me encantará ver los colores, los sabores, los olores latinoamericanos en una novela gótica Lovecraftiana. No, pues son, como tú dices, David, horizontes, ¿no? Y como decías, no para corazones susceptibles, ¿no? Una En buena la parte palabra, del sí. terror. Sí. Perfecto, pues creo que hemos, con la ayuda de ustedes, trazado un par de rutas por demás interesantes, con horizontes que nos interesan y esperemos que a lo mejor ya alguien adivinó pues de quién estamos hablando, de qué autor o autor y de qué libros estamos hablando. Pero si no, bueno, pues vamos, es el momento de develar estos libros y a sus escritores, escritoras. Rebeca, por favor, dinos pues quién es el autor o la autora, cuál es el libro y por qué seleccionaste este libro para compartirlo con nosotros. Bueno, el autor se llama Patrick Rothfuss. El primer libro se llama El nombre del viento. El segundo se llama El temor de un hombre sabio. Y el propio autor dice, hay que leerlo del primero al tercero, porque si tú llegas al tercero sin conocer el contexto, incluso el propio lenguaje, pues definitivamente no lo vas a comprender. Y curiosamente, el tercer libro es muy pequeñito, pero plagado de todas estas imágenes, insisto, que difícilmente uno se las puede imaginar por sí solo si no es con ayuda de este escritor. Y eso fue lo que me llevó a escogerlo, ¿no? La capacidad o la posibilidad que tiene, los libros son increíbles para eso, de exaltar tu imaginación, tu creatividad, el poder ir siempre más allá de lo posible, de lo que tú normalmente tienes enfrente. Y entonces eso me parece muy, muy atractivo en la literatura. Perfecto. ¿Y esa sería la razón por la cual nos trajiste este libro o habría algo más? Eso y por el tipo de literatura que decía yo, es literatura fantástica, en donde se entrelazan momentos cotidianos muy, muy cercanos, pero a la vez de pronto llegas a escenas, a imágenes fantásticas que obviamente uno con una mente racional rechaza, pero que ahí en la novela pues te dejan ver también ciertos datos y señales de cómo no hay que negar lo imposible, ¿no? Y para cerrar, Rebeca, creo que dijiste el nombre del primero y del segundo, pero no del tercero, ¿no? O si me repites el nombre del tercer libro. El tercero no lo tengo aquí a la mano, es que ese lo acabo de prestar, pero
Pero digamos, entrando a buscar al autor, ahí está toda la colección. Recuérdame el nombre del autor. Patrick Rothfuss. Perfecto. Muchísimas gracias, Rebeca. Pues David, ¿no? También es momento de develar, ¿no? Nuestro autor o autora, el nombre del libro, y que nos comentaras por qué decidiste compartirnos este libro. Bueno, pues estamos hablando de la novela una novela que primero fue escrita en inglés y ya hoy la tenemos en español, afortunadamente. En inglés se llama Mexican Gothic y la autora es una autora que nació en México y vivió una gran parte en México y ahora vive en Canadá, tiene la nacionalidad canadiense también. Su nombre es Silvia Moreno García. Y esta novela de gótica o gótico, digamos que por la forma en que desarrolló su carrera, la desarrolló con inglés y a partir de ahí se está dando a conocer ya en nuestros países y por eso ya están traduciendo también sus novelas. Bueno, a mí me llamó la atención porque justamente, digamos, dentro de mi gusto tortuoso de la literatura de terror, de ciencia ficción, etcétera, bueno, pues el desenvolvimiento de mujeres escribiendo en estos géneros ha sido espectacular los últimos 15, 10 años, y dentro de ellos un grupo de mujeres mexicanas y latinoamericanas están haciendo la diferencia. Y pues justamente me puse a buscar porque tengo una hija que estudia estudios críticos de género, entonces pues también, digamos, ahí compartimos estas discusiones y nos pusimos a buscar literalmente, ¿no? Mujeres escribiendo en estos temas y encontramos afortunadamente a Silvia Moreno García, que pues se ha convertido de mis autoras preferidas ahora en estos tópicos oscuros y extraños del horror y del terror y de sus novelas, obviamente. Y de ella, bueno, nos has comentado que te has vuelto pues ya un seguidor. Sí. ¿Qué otros títulos podrías, o al menos qué otro título podrías también recomendarnos? Bueno, hay uno que fue de sus primeras novelas y donde se comenzó a ser famosa, que la traducción sería como los dioses de Jade y de la sombra. Fue de sus novelas que más, por las que se dio a conocer, aunque realmente pues yo creo que ahora esta novela de Mexican Gothic es la que la tiene en los primeros lugares, ¿no? Creo que ya fue un bestseller del New York Times, por ejemplo, esta novela. Entonces, pero bueno, esa novela de Dioses de Jade y de la Sombra, también muy interesante, vale la pena, más en la lógica fantástica en todo caso. Perfecto, David, pues te agradezco mucho este libro, esta ruta y sobre todo este horizonte que nos has dibujado. Pues con esto llegamos al cierre de nuestro podcast de la Universidad de Jalapa Digital. Quiero agradecer esta grata compañía que hemos tenido con la doctora Rebeca Elizabeth Contreras López. Muchas gracias, Rebeca, por estar aquí. Muchas gracias. Y les digo, La música del silencio se llama el tercer libro. Perfecto. Gracias, Rebeca. Y también con todo el gusto y el honor de contar con el doctor David Arellano Gol. David, muchas gracias por acompañarnos. Muy, muy, muy grata experiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, a ustedes. Pues muy bien, hemos llegado al final. Les invito a nuestro siguiente podcast en Rutas y Horizontes, una producción de la Universidad de Jalapa Digital. Este podcast es para conversar sobre libros, autores y las travesías que ellos nos invitan a recorrer. Que estén muy bien, saber para trascender. Rutas y Horizontes. Es una producción de la Universidad de Jalapa Digital. Para Radio Universidad de Jalapa.